cinéfilos, bienvenidos a este podcast, un viaje entre el encuentro del cine y el mundo psi, psiquiatría, psicología, psicofármacos, psicoterapia, donde analizamos cómo el arte del cine, en sus historias y técnicas, se integra con la psiquiatría, su ciencia y la clínica de la mente. Hola cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estamos con Freddy, como siempre, para traerles un nuevo tema. ¿Cómo está Freddy? ¿Qué tema vamos a traer el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos un tema especial para los cinéfilos. Muy bien. Tanto para los psiquiatras, psicólogos del área del mundo ese psi, como para los del mundo cinéfilo. Exacto, para los que te gusta el cine. O sea, y es el tema de la histeria. La histeria en el cine es un gran tema para la psicología. Claro. Es un tema que algunos pueden pensar que es un poquito antiguo, pasado de moda, pero no es así. Es un tema muy actual. Las mujeres son histéricas. Eso es lo que se dice. Y los hombres obsesivos. Exacto. A lo mejor suele decirse, esta está aquí histérica, ¿no? Tiene el periodo. Esta está muy histérica. Pero no es así. Sí. ¿Sabes que es clásico cuando uno da clases que da TOC, ¿no? Dice el obsesivo y usa el masculino. Y cuando da histeria dice la histérica. Claro, exacto. Y en la primera clase hay que aclarar, bueno, por costumbre, por año, porque uno ya tiene su primaveras arriba, va a decir el obsesivo y la histérica. Claro. Y de alguna manera es verdad, ¿viste? Son esas cosas que no andan muy lejos de la verdad, ¿no? La sabiduría popular. Sí. La voy. Además no olvidemos que histeria es un término de los griegos, sí, que viene de la palabra histero, que es útero. O sea, cuando a una mujer le hacen una histerectomía, quiere decir que le sacan el útero. Claro. Porque allá, 500 años antes de Cristo o algo así, digo, mucho tiempo pasado de todos modos, se veía que las mujeres tenían ciertos cuadros clínicos, se desmayaban, quedaban ciegas, hacían una especie de convulsiones, todos los síntomas que vamos a ver dentro de un rato, que vamos a revisar dentro de un rato, sí. Y era la época de los humores, que se decía que teníamos 4 humores: la sangre, que era el sanguíneo, el italiano sanguíneo, ¿no? Sí. Fortachón, la flema, el inglés, flemático, el frío, británica, calculador, la bilis negra, el melancólico, el triste, y la bilis amarilla. Entonces, se buscaba en los humores. Entonces, a ver, ¿cómo podía haber algo generando un humor en la mujer que tuviera estos cambios, como tú decías, ¿no? Sí. Que tiene esto, sí, ¿Y qué puede haber? ¿Y qué tiene la mujer que no tiene el hombre? ¿Cuál es el único órgano que tiene la mujer y que no tiene el hombre? El útero. Exacto. Entonces, el útero está segregando algún humor que provoca estos cuadros clínicos. Entonces le llamaron histeria, enfermedad del útero. De ahí viene la palabra. Mirá, qué dato, claro. Ajá. Qué bien. Ajá. Otra palabra con la cual nos vamos a encontrar, no quiero disgregarme, pero puede ser interesante, que ya estuvimos conversando, sí, Gabriel, es el término persona o personalidad. Porque actualmente la histeria se divide en 2 grandes campos. Uno es el de la personalidad histérica o histriónica, y otro es el de todos los síntomas que tenga, ¿no? Que es riquísimos. Podríamos estar todo un programa hablando de los distintos síntomas de la histérica y cómo se diferencian de los cuadros orgánicos, porque no son orgánicos, no tienen una lesión. Entonces vamos a la personalidad. Entonces es interesante dónde viene el término persona. Persona era la máscara, se llamaba, máscara quiere decir, es la máscara que usaban en el teatro griego. Exacto. Los actores, ¿no? Exacto. Entonces uno dice, viene de la máscara, la persona es lo que uno ve. Pero, ¿qué función tenía esa máscara? Cuando uno piensa en la función de esa máscara, dice, cuando uno coloca esa máscara, hace que la gente que está lejos, que está sentada allá más lejos, vea algo. Vea las dos imágenes del teatro. Triste o feliz. O triste, ¿no? O feliz. Exacto. Como el emoji, ¿no? Entonces, el que estaba lejos podía ver en esa máscara de medio metro, de 1 metro, el estado de ánimo del personaje. La personalidad permite ver eso. Pero también, y acá podíamos hasta ir al cine, al Mago de Oz, detrás de la máscara la voz retumba.
Entonces, en el teatro que era abierto y que había cientos o miles de personas, ¿cómo hacía para escuchar el que estaba atrás? No había micrófonos, claro. no había amplificadores. Entonces, la máscara, la persona, la personalidad, Sí. permite que nos vean y que nos escuchen. Ahí va. Entonces, ahí viene el sentido de la personalidad. Una pequeña digresión teatro-fílmica. Muy bien, perfecto. El Mago de Oz estaba atrás de una máscara, ¿no? Y tenía una voz muy grave, que Sí, asustaba, ¿no? Y lo que estaba atrás no era tal cual que ver la película. Exacto. Gran película, además. Se puede ver en cualquier lado, El Mago de Oz. Esa, bueno, no voy a ir de tema, ¿no? Ese tipo de película tipo de historia infantil divina, que después la actriz te das cuenta que le hicieron cualquier cosa. Sí, a la sí. pobre Judy Garland la manosearon, no sé, Sí. lo que dentro de los macacos, no sé, era como bueno, ¿viste? Sí. Esa típica historia de felicidad, colores, divino, la nena cantando todo y después le hicieron cualquier cosa, casi que la violaron. Y para la gente que está en el área de la psicología y de la psiquiatría, dice, se repite la historia con la hija. Claro, Se repite la historia. Sí. impresionante. Terrible. Alcohol, drogas, Sí. sexo, drogas y rock and roll. Exacto, la vida que uno ha tenido, Sí. ¿verdad? Acá es eso, En drogas ese y orden. cine. Y pero, cine. bueno. Y gente disfrazada de ¿cómo es? De hombre de hojalata. En la fiesta ahí. Bueno, y si empezamos Sí, un por poco favor, con por la favor, historia seriedad, esto de la por psiquiatría, favor, ya lo Freddy. habíamos dicho, creo que en el primer programa o algo así, la coincidencia con el año 1895. Sí, claro, exacto. Que el 28 de diciembre los hermanos Lumière hacen la primera exposición de cine, pero unos meses antes Sigmund Freud y Bleuler presentan y Breuer presentan el primer trabajo sobre histeria en el mundo académico. Bien. O sea, el mismo año que podríamos decir que nace el cine a la Sí. popularidad o al conocimiento de la gente, nace la histeria y sus mecanismos psicológicos. Bien. Eso no quiere decir que la histeria no se conociera de toda la vida, ¿no? Como que el cine no se conociera desde la caverna de Platón. Sí, claro. Como ya hemos hablado, sí. Pero de todas maneras, y ya me adelanto un poquito, a ver, aunque se conociera o no se conociera, pero viendo un poco algunas de las películas y leyendo un poco sobre el tema, digamos, le costó mucho a Freud, ¿no? Que se lo tomaran en serio Sí. los colegas con respecto al tema y que no fuera que medio muy duro, ¿no? Fue el tema, no se quería aceptar. Muy tal. duro. Y para entender todo lo que pasó, ¿se puede leer mucho o simplemente se puede ver la película Freud, Pasiones Ocultas Sí, de exacto. John Huston? Bueno, ya arrancamos las películas. Sí. Ahí hay una... Terminamos 10 minutos, ya se termina el programa. Ya entramos. Incluso antes de hablar de personalidad histriónica y de síntomas, recordemos cómo era la historia en ese momento. Freud va caminando adelante, el profesor Meiner, con una galera y con un bastón y con el profesor, y atrás, en orden de prioridad, todos los profesores adjuntos y los alumnos. Yo llegué a vivir esa estructura, como decir, el general va adelante, después el coronel, el mayor, el capitán, digo, lo llegué a vivir en los hospitales. Iba y era el momento donde los síntomas eran de causa orgánica, o sea, había una lesión anatómica orgánica, o si no, en esa escena se ve de la película, dice, está simulando. Claro. Está simulando. Incluso para demostrar la simulación, la paciente tenía una ceguera, el profesor le pide un fósforo a su ayudante y se lo acerca a la pupila. Y la pupila se contrae. Eso quiere decir que la vía está intacta. O sea, el ojo vio la luz, mandó a la orden al cerebro que hay una luz, y la otra vía que vuelve al ojo contrajo la pupila porque la luz le molestaba. Claro. Entonces dijo, acá no hay ninguna lesión anatómica, la vía de ida y vuelta está intacta. Esto no es anatómico, claro. Esto está fingiendo. Y frente a eso, Freud le pide una aguja y pincha a la paciente, y la paciente no reacciona, no siente dolor. Tenía una anestesia.
Entonces, una ceguera y una anestesia histérica, sin lesión anatómica, que esa es la clave de la histeria, o una de las tantas claves. Es un tema muy complejo. Es decir, no hay lesión anatómica, la vía está intacta, puede ver, pero no ve. Claro. Puede caminar, pero no camina. Puede escuchar, pero no escucha. Puede hablar, como vamos a hablar del tema de persona, pero no habla. Pero por ejemplo, mirando esa película, uno se... Claro, porque es complicado. Uno lo ve desde el punto de vista, no sé, actual y dice, bueno, che, todo... No, porque bueno, tenías este psicólogo que mencionabas, ¿no? Como el jefe, como no me acuerdo del nombre que mencionó recién, que lo mencionaste... Meiner, ¿no? Meiner, el profesor Theodor Meiner, que estaba medio organicista. Sí, y que una pavada lo que sea. A ver, uno puede parecerla, bueno, el viejo sorete, no sé, que está en contra de la innovación, no poder vivir con esto, bueno. Pero también es cierto que uno veía esas representaciones, no sé, viste, parece una cosa media circense, ¿no? Con la hipnosis y la otra que lavaban el coso, no sé, parecía... No sé, o sea, es como uno hoy por hoy diría, sí, viejo sorete, pero uno o los otros ignorantes todos, se le reían a Freud, pero uno lo ve a la época, y yo qué sé, viene el tipo con la mujer que hacía, me parecía un exorcismo ahí, y bueno, yo qué sé, si eso es muy real, ¿no? Como, entiendo, ¿no? La otra hace, no, ahora te dormís, no sé, era medio Tony Camo era. Entonces, bueno, yo qué sé. Claro, porque capaz que en 50, 60 años Tony Camo es un grosso. Claro, que Tony Camo hacía... Le pasa a Freud. Hacía lo mismo. Exacto, y te hacías el truco de magia, y esto es porque... Claro. Bueno, Freud lo aprende de Charcot, que la película está impecable. John Huston ahí demuestra que es un maestro. Hay una pintura de Charcot con una histérica que se desmaya, y la película repite toda esa escena, pero eligen las mismas ventanas, la misma apariencia física del profesor Charcot, los mismos médicos alrededor, que muchos de esos después fueron famosos. La histérica desmayándose, como siempre, se desmaya en brazos del más lindo y del más atractivo. Sí, obvio, nos pasa a todos. Sí, todos queremos abrazar al más atractivo, ¿no? Tipo Tom Cruise. No sé. Entonces, repite esa escena donde se usa el hipnotismo. Claro. Y tiene la película 2 o 3 impactos muy grandes, sobre todo uno sobre el final, cuando dice, Charcot dice, ¿han visto el nacimiento de un síntoma histérico? Porque Charcot le traen una paciente que no puede caminar y él la hipnotiza y la hace caminar, y le traen un paciente que tiene unos temblores muy importantes después de un accidente en un tren. Entonces tiene unos temblores importantes y le saca los temblores, claro, y después les intercambia los síntomas y le dice, ¿tú viste cómo fulanita o como fulanito temblaba? Bueno, tú vas a temblar igual. Entonces dice, vieron la creación de un síntoma histérico. Entonces ahí demuestra, y al otro lo deja inválido. Ahí demuestra que la histeria no es orgánica, que la histeria es de causa psicológica, que tiene cosas inconscientes a las cuales la persona no llega, en el caso posterior, a menos que haga terapia y cosas de esas. Y les intercambia los síntomas. Es muy chocante cuando él dice, han visto el nacimiento de un síntoma histérico. Y cuando salen los dos, el que temblaba sale en silla de ruedas y la que estaba en silla de ruedas sale temblando. Dice, y van a estar así unos días. Y después esto va a volver a lo mismo de antes, porque la hipnosis no cura nada. Claro. Ya Charcot, antes que Freud, muestra que la hipnosis no sirve. Claro. Y Freud va por el lado de la hipnosis, porque era lo que conocía en ese momento, y se da cuenta que no sirve, que los recuerdos traídos y sacados del inconsciente no, la paciente puede contar y eso, pero no sirve para nada. Entonces lo cambia por lo que se llama la libre asociación. Ya lo pone en el diván, lo relaja y que hable. Y va asociando libremente, y de esa manera se llegaría al inconsciente y hacer que lo inconsciente sea consciente. Claro. Pero sea consciente a través del habla. Por eso terapia es curar por la palabra. Entonces el paciente en el diván habla,
dice, saca el inconsciente, pasaría lo inconsciente a la conciencia, claro, y ahí se curaría. Suena lindo, es mentira. Te puedo creer. Pero no funciona así, pero suena favor, lindo. Dije, esto es... Y no, te puedo creer. Me hiciste la que hizo Freud llevando a la tipa que sí. le hizo solo los psicoanalistas creen que eso es verdad. No. Una pregunta, ahí va. Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy, tipo, el último tiempo, la comunidad científica, es como ¿qué onda? El psicoanálisis es como algo superado, es como, bueno, sí. No todo el mundo lo violaron de niño. Yo diría que el psicoanálisis es como el tango, ha muerto. No, es decir, queda psicoanálisis en Buenos Aires, sí, en París, quizás en California o en Nueva York, mientras esté Woody Allen ahí en la vuelta. Y poca cosa más. O sea que no. O sea, hay que pensar que está basada en toda una teoría que empezó a desarrollarse en 1895, digo. Claro, sí, y que en el 20 fue que adquirió un poco más de peso científico, nunca tuvo, pero de peso literario, supongamos. O sea, tiene más de 100 años. Así que no. O sea, bueno, sí, el famoso mito de Edipo que utilizó Freud para explicar el complejo, no se vincula al arte. O sea que no, si yo mañana digo, bueno, estoy medio, no sé, psiquiátrico o algo, quiero ir a un psicólogo, no si es freudiano, como me van a robar la plata. Ahí es individual, te puede ayudar, digo. Pero no es muy... Hay herramientas, es como tener una caja con un martillo, una pinza y una tenaza, ¿no? Claro. Hay gente que le puede servir el martillo, hay gente que le puede servir la pinza o el destornillador. Pero no está bien visto la comunidad. Pero es personal, yo no creo en nada en el psicoanálisis. Creo que es una aplicación teórica, desde el punto de vista, si querés, no es la palabra filosófico, no me sale, pero el punto de vista de entender lo que pasa es todo unos códigos, un lenguaje para entender lo que le sucede al paciente. Pero eso no quiere decir que el paciente mejore. Claro. Cuando se analizaron, se investigaron los pacientes que había tratado Freud, lo que se encontró es que lo odiaban a Freud. Digo, no mejoraron, siguen estando mal. Digo, no hubo mucha mejora. Pero ahí va, sirve como una forma de analizar ciertos aspectos de la realidad, o sea, la visión del mundo, que puede tener, bueno, el condicionamiento infantil le hace ver, o sea, el mundo de cierta manera, y hasta ahí. Claro. O sea, Freud es ideal para una conferencia, no para tener un paciente. Ahora fue invadido por las nuevas corrientes, como la cognitivo-conductual. En el medio pasamos por el existencialismo, todas esas. Hay muchísimas técnicas terapéuticas, ¿no? Claro. El psicodrama, la Gestalt, el conductismo, los cognitivo-conductuales, que es lo que está más de moda ahora. El catolicismo. La psicofarmacología. El catolicismo es como el psicoanálisis, es un acto de fe. Exacto, como bueno, para de sufrir. Ir a un psicoanalista es un acto de fe. Muy bien, así que ya sé que estoy ahí medio psiquiátrico, no tengo que ir a un... Pues. Veo elefantes azules. Bueno, no ir, me quiero curar, es porque no es porque, chico, un elefante me tocó con la trompa la cola. Bueno, volviendo a la histeria. Sí, por favor, no quería contar esto de mi vida, pero ya que salió el tema. Decíamos que la histeria, que hoy día en las clasificaciones modernas, el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, en la 5ª edición de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, o en el CIE-10, que es la clasificación de las enfermedades mentales internacional de la OMS y OPS, de la Organización Mundial de la Salud, está dividido en dos grupos. O sea, por un lado está la personalidad y por otro lado están los síntomas. Bien. Cosa que en mi opinión personal carece de sentido, pero bueno. Yo estoy más con la onda clásica, ¿viste? De la neurosis histérica. Ahí, ¿ves? Ahí creo más en el psicoanálisis. A ver, un poco porque a ver, explícame. Bueno, y hay una personalidad, me perdí. Digo, estas personas, estos seres humanos tienen una personalidad que lo vamos a ver en las películas, que voy a citar 2 o 3 características que tienen. Una es una hipersensibilidad. Son personas muy sensibles, muy sugestionables. Por eso es que son hipnotizables, porque son sugestionables. La vez pasada hablamos del TOC. Exacto. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Cortita. Por favor. Es una anécdota cuando Sam estuvo en el Uruguay.
Toussaint estuvo Ídolo. en el Nogaró, en el Teatro del Nogaró en Sí. Punta del Este. Entonces yo tenía un paciente que era un obsesivo, Bien. con el aspecto del obsesivo, cuadrado, de bigote cortadito, viste, negro, morocho, se fue al teatro con chaleco y un corbatón, me acuerdo que usábamos unos corbatones en la época de las corbatas con los nudos grandes, Sí, sí. Vos lo veías, era un obsesivo, pero Sí. claro, tenías que saber psiquiatría o psicología. Entonces Toussaint dice, suban, que vamos a hacer un gesto ese que hipnotizaba a todo el mundo. Sí, claro. Un genio Toussaint. Sí, Entonces, ¿quién va a subir? ¿Quién quiere estar en el escenario? Ahora Sí. lo vamos a ver, las histéricas. Las histéricas quieren escenario, por eso que son actrices de cine, televisión, cantantes, están en esa. Mirá que- Entonces, modelo, ¿viste? Entonces, pasa, adelante, y hay una escalerita sobre la izquierda del escenario. Sí. Y se para Toussaint arriba de la escalera y empiezan a pasar una histérica, dos histéricas, divinas, rubias, glamorosas. Sí. Y mi paciente dice, va a ver, estaba con un amigo, a mí me va a hipnotizar, no sé qué. Y va a subir. Y Toussaint le pone una mano en el pecho y le dice, no, tú no. Y lo corre para el costado. No, porque no era rubia. Increíble. No, porque era un obsesivo y no era una histérica. Y Toussaint era un crack. Y se dio cuenta que. Se dio cuenta que él era un obsesivo. Y que que no lo iba a poder hipnotizar. Ah, bien. Pensé que estaba discriminando por Ahí rubia. está. No lo iba a poder ok. hipnotizar. Era su aspecto, ¿viste? Bien. Sí. Y qué horrible. Que te Lo que rechace yo valoro, Toussaint, claro, me lo que muero. valoro de Toussaint, que me parece increíble, es cómo hizo diagnóstico mientras el tipo caminaba Claro, de identificó su ahí. butaca a la escalerita. Claro. Es una cosa brillante. Y lo separó. Y lo otro que me llamó la atención, que hasta ahora no tengo una explicación, que me contaba este muchacho que cuando le puso la mano en el pecho y lo corrió, tenía una fuerza muy especial. Nunca me pudo explicar, dice, pero no era una mano en el pecho así que te corre. Tenía un magnetismo, una fuerza. Él no me pudo explicar. Pero me llamó la atención esas dos cosas de Toussaint. Muy bien. El ojo clínico, mejor que muchos Claro. psicólogos y muchos psiquiatras, y esa cosa de la mano en el pecho. Entonces, volviendo a la histérica, es hipersensible, es muy frágil, se emociona rápidamente y por lo tanto es muy sugestionable. Basta que a una histérica le digas, ay, qué mal te quedó cortado el pelo, que salió de la peluquería, y va y se queda 2 días en la casa encerrada llorando. Para que le arreglen el pelo y va de nuevo a la peluquería, no. ¿viste? Uy, Es decir, qué muy, bueno. muy sugestionable. O que le digan qué gorda que estás, Claro. has engordado, ¿viste? No, sí, muy, eso muy, mira, al otro día. muy sugestionable. Eso es un Increíble. elemento, y necesitan, claro, el feedback positivo, el apoyo constante. Se frustran si no lo reciben. Claro, por eso imagino. que son también muy celosas, también de su desaprobación. La otra característica que tienen, la segunda diríamos de este tipo, si la primera es esta de la susceptibilidad, la sugestionabilidad y ese manejo de la relación con el otro y con la opinión del otro, es la dramatización. Son muy teatrales. Hacen unas escenas de todo. Yo recuerdo un estudiante que llegó a la clase en una crisis de angustia porque casi la atropellan en la esquina de 8 de octubre y Garibaldi de la universidad, y que casi me pisan y que horrible, y lloraba y angustiada, y que uno que la quería robar, rapiñar, etcétera. Era una escena terrible. Fue el centro de toda la clase, que ese es el objetivo de la histérica, ser el centro. Entonces, fue el centro de todos, la preocupación de todos. Otro compañero de clase que la había visto me dijo, no, uno iba en una bicicleta y le pasó cerca. Claro. Casi la toca. Era uno que iba en una bicicleta. Nadie la trató de robar, ni le pasó nada, ni nadie abusó, ni nada. Pasó una bicicleta al lado. Pero el drama y la escena que hizo vale el término teatralización. Es decir, tratan de ser logran ser el centro de las reuniones a través de su decir. Es decir, algunos dicen que viven un como
como si pasara esto, como si fueran aquello, ¿no? Es decir, una falsificación de la existencia. La palabra clave para Henriet, que es era un psiquiatra francés, que escribió mucho y muy bien de esto, es la falsificación de la existencia. Esto le lleva a tener problemas por otra palabrita clave, que ahí yo la marcaría en mayúscula, que es la erotización de los vínculos. Es decir, erotizan el vínculo con quien sea. Como es inconsciente, no discriminan. Entonces erotizan con un compañero de clase, con un jefe, pero también con el cuidacoches. No discriminan, ellas se erotizan porque mejora su autoestima si se sienten lindas, atractivas, ¿no? Y tienen ese feedback. Entonces, ese no discriminar y erotizar los vínculos le traen problemas, porque la amiga le dice: te estás cargando a mi novio. Típico, lo he escuchado cantidad de veces, todos lo hemos escuchado muchas veces. Sí, claro. Estás cargándome, pero ¿qué pasa? Que estás tan simpática con fulanito y que no sé qué. Pero no es consciente eso. No es consciente. Claro. Como no es consciente de su hipersensibilidad, su sugestionabilidad, su búsqueda de reconocimiento, su búsqueda de atracción. Claro. No es consciente, pero esa erotización le trae muchos problemas. Desde los amigos, sea pacata como esta, que no te puedes levantar a la pareja de tu amiga. Claro. Es la histérica que cuando está, que tiene una noche muy fogosa con un amigo, y cuando él agarra el auto y entra al hotel, dice: ¿pero qué pretendes de mí? Me malentendiste. Claro, ¿no? La parte que te puse la pierna ahí, no, en realidad era una intención inconsciente. Claro, malentendiste. ¿Qué te pensás que soy yo? No sé cuánto. Y al otro día lo deja pegado con toda la clase. Claro. ¿Qué pretende de mí? Y esa había estado erotizando toda la noche, pero no es consciente. O sea que la erotización si alguien nos escucha le ha pasado eso, bueno, decir que no es histérica, no es consciente de haber hecho eso. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Sí. Así es. Y después tenemos ahora, pero una pregunta, claro, ahora, esa cuestión, pero porque ahí está la pregunta: cualquier persona que es muy histriónica y puede pasar, un líder político que es como muy, viste, como esos líderes populistas, ¿no?, que tenemos en Latinoamérica, puede pasar que tenga hay hombres, y ojo, uno siempre dice la histérica, hay hombres histéricos. No son tantos, pero hay hombres. Y están justamente en esas áreas. En el teatro, en la danza, en la política. Y están en la política. Hay histriónicos muy interesantes en la política, ¿no? Podemos analizar incluso algunos presidentes. El caso de Mujica. José Mujica para mí es el canario histriónico. Si tú vas a una pulpería hace 50 años y te encontrabas personaje, un filósofo de la vida, que habla de cosas, que atrae con sus palabras. Un Chávez puede ser. Ahí está, sí. Creo que Chávez era más paranoico. En general los militares son un poquito más paranoicos. Los Chávez, pero también era un gran histriónico. Porque uno lo escucha, esa gente no se queda escuchándolo, ¿no? Es como hay una cosa ahí que decís vos, esto me genera. Interesante. Entonces hay aspectos histriónicos en las personas normales, ¿no? Claro. Yo siempre digo, si yo no tuviera mis vetas histriónicas o histéricas, no sería tan buen docente. Claro. Es decir, cuando me pongo adelante y hago las últimas clases mías, decían que era un stand-up más que una clase. Entonces hago el stand-up de la clase gracias a mis rasgos histriónicos. Sí, claro, no similar. Claro, sin embargo, el haber podido estudiar durante 20 años y manejar horarios, hijos, familia, situación económica, todo el paquete, fue gracias a mis rasgos obsesivos, como veíamos la anterior. Claro. El orden, la meticulosidad, ¿no? Ahí usé lo obsesivo. En cambio, para dar una clase o una conferencia, uso lo histriónico. ¿Tá? Claro. Por supuesto, si tengo que defenderme, uso lo paranoico. O sea que lo habíamos comentado la otra vez, que lo sano es tener un poquito de todo
y usarlo cuando corresponde. Claro, sí. No puedo ponerme histriónico en, como decíamos, el barrio Borro a las 4 de la mañana. Sí, claro. Ahí tengo que ponerme fóbico y salir disparando, ¿viste? Bueno. Ni tampoco puedo ponerme fóbico, tímido cuando tengo que dar una clase, porque si no, no puedo ni hablar. O sea que uno los va cambiando los rasgos, pero la histérica no puede, por eso es que se mete en lío. Claro. Porque la histérica seduce, erotiza, dramatiza, teatraliza en todas las situaciones. Claro. Entonces es así, claro. Es así. Esa es la personalidad. Bien. Y después tenemos los síntomas. O sea, cuando esa personalidad, digamos, se ve, como decíamos, todos tenemos algún poquito de esos rasgos. Exacto. Cuando esos rasgos son superados, aparecen los síntomas. Y ahí aparecen dos grandes grupos de síntomas. Unos que se llaman conversivos y otros se llaman disociativos. Bien. Que los vamos a ver en el cine con mucha claridad. Conversivo es la palabra, te lo dice, es cuando convierte, o sea, la angustia, la ansiedad, que para los psicoanalistas viene, complejo de Edipo, todo eso. Sí, el tema familiar. O que viene de las vicisitudes propias de la vida, o sea, se angustia porque le dijeron que estaba gorda o porque lo que fuera, ¿viste? Es decir, cuando aparece la angustia y la ansiedad y eso la supera, pone en el cuerpo, es decir, desplaza, somatiza, dicen algunos, y pone en el cuerpo. Y entonces ahí aparecen cantidad de síntomas que son los que el cine nos ha nutrido de ejemplos. Se puede decir que pone, tanto como órganos de los sentidos hay. Puede poner en la vista y quedar ciega. Sin lesión anatómica, o sea, si yo, como hacen los médicos, viste que siempre llevan una linternita y le ponen la linternita en el ojo, ponen la linternita y se produce el reflejo, la pupila se achica, claro. No hay lesión, sin embargo está ciega, es una ceguera histérica. Una pregunta, capaz que nada que ver, pero necesito preguntarlo ahora porque siento que puede tener que ver o no. Sí. Pero yo sé que vos sos un buen tipo y lo vas a relacionar de una manera para que yo no quede en ridículo. Los embarazos psicológicos. Claro. Que ¿eso en qué entra? Que la mujer tiene, digamos, todos los síntomas. Entra dentro de los rasgos histriónicos. Ahí va, ¿no? Sí. Porque estaba pensando en eso justamente, el tema de cómo es ese proceso donde la mujer hace todo el proceso del embarazo. No, incluso hasta le crece la barriga. Exacto. Yo he visto. Sí, me pasa lo mismo también. Los que yo he visto eran psicóticos, te crece la barriga. Me crece la barriga, pero bueno, eso no es psicológico. Me parece que por la picada. Puede ser, pero capaz que no, capaz que es un embarazo psicológico. Pero eso es por eso, porque hay como el mayor deseo de querer tener hijos, ¿no? Algo de eso. Sí, hay un deseo atrás. Los que yo he visto han sido personalidades psicóticas, porque lo vi en el Hospital Vilar de Bo o en la época del Musto, entonces eran personalidades mucho más regresivas, se llama, ¿viste? Más primitiva. Claro. Pero sí, hay mucho de eso, sí. Qué fuerte, qué fuerte, es una tontería, pero qué fuerte el poder de la mente, ¿no? Porque uno piensa, bueno, no sé, es pensar, pero cómo realmente puede alterar incluso todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí. La forma de pensar, todo es increíble. Tal cual. Y hemos visto Sí. Hemos visto. ¿Qué hemos visto? Hemos visto tantas cosas, Freddy. ¿Qué hemos visto, Freddy? Freddy, quedaste pensando en algo. ¿Tuviste alguna situación de embarazo? Mirá, para mí, quedaste colgado porque quedaste como pensando en una situación de algún embarazo psicológico. ¿Te pasó alguna vez? ¿Cayó alguna mujer y te dijo, Freddy, estoy embarazada? Es imposible, pues yo me acuerdo. Y no, en realidad, vos le dijiste, no, pero tengo un niño, no, pero tengo psicológico, chau, nos vemos y te mudaste. Sí, no, perdón. Digo, no decís chau, nos vemos porque requieren mucha atención, ¿viste? Alguien que está así está arruinada, ¿no? O sea, alguien que llega a ese perdón, ¿no? Capaz que no, pero alguien que llega perdón, no sé por qué me obsesiono con el tema, pero alguien que llega a ese proceso es como que ya fue esa persona, ¿no? O sea, es recuperable psicológicamente. No, sabes que no, Mirá que hay gente que tú la ves como bastante normal y es tanto el deseo de tener un hijo. ¿Qué pasa? Que el deseo lo puede todo, Sí. Sí. Además, los síntomas
esto que decíamos que hay tantos síntomas como órganos de los sentidos, los síntomas son simbólicos. Es decir, queda ciego el que no quiere o no puede ver. Las cegueras histéricas que yo vi, por ejemplo, eran mujeres que las engañaba el marido. Claro. Entonces no podían ver que había una infidelidad, por ejemplo. Claro. Hay sorderas, hay mutismos, hay parálisis, como decía, hay tanto como órganos de los sentidos, hay anestesias, y los casos que uno ve, hay una cosa interesante en la histérica que es lo que se llama el beneficio secundario. O sea, secundariamente al síntoma obtiene un beneficio. Por ejemplo, recuerdo un par de casos de mujeres con dificultades para caminar. Una de ellas hasta andaba en silla de ruedas, que no tenían nada, fueron derivadas a psiquiatra porque no se le encontró nada orgánico. Cuando tú le preguntabas a la mujer que no podía caminar cómo era la vida de ella, era una lady. Es decir, el marido la llevaba para todos lados. Claro. Le habían puesto un chofer, un acompañante, ¿viste? Y cuando le convenía, caminaba, ¿viste? Recuerdo otra que se le caían los ojos y no podía ver, ¿viste? Pero cuando iba a unas fiestas en la embajada veía todo y no se le caía nada a los ojos, ¿viste? Entonces, pues acá hay un beneficio, ¿no? Se obtiene un beneficio de esto. Recuerdo un soldado que decía que tenía una parálisis en un brazo y porque se había pegado un tiro en la axila y se estudiaba el tiro y el tiro no le había hecho nada, ¿viste? Había pasado la bala. Sin embargo, él no podía mover el brazo. Y claro, andaba atrás de una jubilación, de una pensión. Pero no eran simuladores. La diferencia con el simulador es muy importante. No eran simuladores, no eran mentirosos. Ellos realmente tienen la parálisis o el mutismo o la ceguera. Lo que pasa es que no tiene una base orgánica. La base es un conflicto psicológico. Claro. El caso de la película de Woody Allen, La mirada de los otros, La Hollywood mirada de los otros, una película de 2002. Ahí va, del 2002, en la cual Woody Allen es un director de cine que está en decadencia, que había sido oscarizado, creo, muy famoso, y cae en decadencia y logra hacer una película, que lo contraten para hacer una película. Exacto. El productor que lo contrata era amante de su exmujer y ahora es la pareja de su exmujer, o sea que la contraparte, él es el director, el productor y su mujer, que son los que financian la película, están del otro lado, y una cosa, y entonces él queda ciego, director de cine ciego. Claro. Entonces quedó ciego y no quedó paralítico, digamos. Claro. ¿no? Muy interesante. Sí, claro. Pero ahí tenía la presión también de él estaba como olvidado, digamos, estaba haciendo, ¿no? Filmando una publicidad en Canadá, ¿no? Está ahí con el frío cuando empieza la película. Y como de alguna manera es la presión de, además del tema de la mujer y todo eso, que después se restablece su vista, ¿no? Un poco, cuando un poco se retoma un poco el vínculo, pero también por el tema de la presión, ¿no? De tener que hacer una película exitosa, una producción importante, después de estar... No, y decíamos esto de que todo síntoma es simbólico, ¿no? Claro. Entonces la ceguera esta es simbólica. Claro. Y hace un muy buen chiste en cuanto al cine, porque él dirige sin ver. Entonces hay una escena muy graciosa que él está mirando hacia la izquierda y le dice, córranse acá, no sé qué, hagan esto, y los actores están a la derecha. El asunto es que la película es un fracaso en Estados Unidos, pero es un éxito en Francia. Exacto. Ese es un detalle que nos enfrenta con todo el tema del cine de autor. Sí, claro. Que se mira o no se entiende una película, a veces en Europa funciona, ¿no? Sí, Godard, claro, ¿no? Que hablamos hoy justamente un poco sobre todo eso. De Godard, sí. Exactamente. Y no, entonces hay una parte que tiene que mirar los pósters de la película. Woody Allen le pasa, ¿viste? Y claro, lo pone al revés, pues no puede ver, ay, sí, bárbaro, ¿no? Entonces no miraba el póster porque, claro, lo miraba del otro lado, porque no lo podía ver. Sí, es bastante interesante eso, la idea del director que no ve, que en algún punto adelanta un poco el cine actual, ¿no? Estas cosas como películas algorítmicas, ¿no? Que uno lo llama las películas de superhéroes, donde no hay un director, donde dirigen por el productor.
y es como, ¿qué importa quién dirige? Porque esto igual se arregla. Sí, Los productores lo hacen. Entonces, como increíblemente termina siendo también bastante... Yo creo que esta película de Woody Allen a mí me gusta, pero claro, yo creo que es como... No sé si fue un fracaso, ¿no? Le fue mal, sí, no sé, está bien. Yo creo que es demasiado Woody Allen en un momento. Como él, no hay una contraparte... Me pareció, ¿no? Me pareció capaz que hubiese un poco más corto. No sé. Pero estaba bien. A mí en general me gustó. Haga lo que haga. Claro, es un buen ejemplo de cómo el estrés, la sobrecarga, la personalidad previa, ¿no? Porque la persona previa es muy histriónica, provocan un síntoma como la ceguera, ¿no? Otro síntoma histérico que tenemos en el cine es el mutismo, el llamado mutismo histérico, que todavía se sigue viendo y puede tener algunas complicaciones de diagnóstico. El mutismo histérico se puede considerar el centro de Persona, la película de Bergman, de Ingmar Bergman, cuyo tema es una actriz de teatro, Elizabeth, la interpreta Lee Bullman, ¿no? La interpreta Lee Bullman. En el medio de una obra de Electra, nada menos, que es una obra que para los psicoanalistas es todo la madre, queda muda, hace mutismo y mira a la cámara, rompe eso de la cuarta pared y mira a la cámara y queda muda. Y solo con ver la primera parte de la película para mí tiene dos cosas geniales. Uno es la introducción antes de que empiece la película, que tiene una sucesión de imágenes que revolucionaron al cine en ese momento, porque incluso sale un pene erecto en esas imágenes que son como un montaje casi de clip, ¿no? Con un niño y, exacto. Eso fue totalmente revolucionario. Y después cuando empieza la película, la primera escena es muy el perro andaluz, ¿no? No, me recordó un perro andaluz ese comienzo, con ese tipo de imágenes, así, bueno, tal cual. Claro. Y después de esa escena aparece la enfermera, una habitación muy fría, la habitación, todo es muy frío, muy sueco, en la cual hay una mesa, está la psiquiatra y hace pasar a la enfermera, que es Vivi Anderson, que es la que se va a encargar de ella, y le dice, mira, acá tenemos una paciente, la actriz fulana, que hizo un mutismo histérico, no tiene nada orgánico, y hace una definición clarísima de un mutismo histérico. Dice, bueno, y ustedes dos, ella se va como si fuera un acompañante terapéutico, se van a una isla ahí a esos lugares que tienen los suecos, que parecen más fríos que la propia ciudad, seco, frío, gris, película en blanco y negro. Alma, el personaje más de la enfermedad se llama Alma, ¿no? No es casual tampoco el nombre, para lo que termina siendo la película, ¿no? Y ahí establecen un vínculo, y bueno, se va descubriendo que detrás de ese mutismo hay toda una cuestión sexual, como corresponde al psicoanálisis bien entendido, y es interesante cómo se van superponiendo las dos personalidades, ¿no? Ahí aparece la toma fotográfica esa de la cara de una de frente y otro perfil. Sí, ya la idea de que en realidad es la misma persona, ¿no? Y como que se hacen una... Incluso viene un hombre a hablar y que ha hablado con no se sabe cuál es Lee Bullman y cuál es Vivi Anderson. En un momento están las dos. Pero como que de una manera una exterioriza lo que el personaje de Lee Bullman no puede exteriorizar, digamos. El de Elizabeth no puede exteriorizar. El personaje de Alma como que un poco hace eso en ese diálogo entre ellas, ¿no? Sí. Y ahí ella cuenta Alma un episodio sexual, el aborto, la culpa, es decir, está muy muy interesante si uno está con la actitud de ver una película. Bueno, pero a favor de esta película es corta, dura 1 hora y media, que la película dura 1 hora y media es como muy valorada. Más hoy por hoy, que toda película, si no dura 3 horas no es película. Hablando un poco de las sobreproducciones, pero dura 1 hora y media. Se entiende la idea incluso de que creo que Bergman lo hace bastante explícito, de la idea de que uno puede entender que son la misma persona, queda como bastante claro cuando hace esa superposición en el mismo plano de las dos caras. Más algún diálogo, el tipo que dice, no, pero yo hablé, bueno, la historia del abuso, o sea, son como del embarazo, perdón. Digo, son historias que de alguna manera da la idea clara de que es la misma persona, ¿no? Y es bastante
muy entretenida, ¿no? A pesar, yo que sé, me divertido más que el séptimo sello, ¿no? Son solo dos actrices solas en la casa. Claro, y uno ve, porque además como la película juega todo el tiempo con esa cuestión, viste, de la personalidad, que son, entonces ese es como más interesante, no sé, el séptimo sello me costó más con él, por decir algo, ¿no? Sí. Hay que verla. Sí, por favor. El otro, acá tenemos un tiempo. La otra que tenemos una serie de síntomas conversivos muy interesantes y que se ve mucho la personalidad histérica, que por otros motivos también es una de mis películas preferidas, es Los Demonios. Sí. Los Demonios, es una película de Ken Russell, uno de mis directores preferidos cuando quiero impacto, parafernalia, colores, ¿no? Escenas ruidosas y transgresoras y cosas por el estilo. Y Los Demonios está basada en un libro nada menos que el de Aldous Huxley. Exacto. Que fue muy importante en los 60 con todo el movimiento hippie, con el ácido lisérgico. Fue el que escribió cuando probó drogas La Puerta de la Percepción, que le dio el nombre a los Doors. Escribió libros muy, muy lindos. Yo he leído unos cuantos de él. Bueno, escribió Mundo Feliz. Mundo Feliz. Una distopía muy de las famosas distopías, ¿no? Del siglo XX. Sí. El mundo... que era un poco los hippies, el mundo donde todo está organizado, planificado. Claro, pero como tomando como el otro de afuera donde sos libre, pero te matan los microbios, ¿no? Claro. Sí, muy buena. Un feliz porque es como esa serie distopía que hizo también estaba 1984 de Orwell, estaba Fahrenheit. Pero acá encarando el lado de lo... Sí, que si en 1984 era más bien a través del miedo y de la creación, acá es con la felicidad, ¿no? El mundo feliz es con las pastillas y todo, como una idea de ese mundo histórico donde casi un pensamiento único o no hay pensamiento porque la gente es feliz, ¿no? Sí, te condicionan para ser feliz. Yo recuerdo el ejemplo de, por ejemplo, necesitamos trabajadores en las minas. ¿Qué son las minas? Son oscuras, son húmedas, entonces hay que bajar y subir todo el tiempo hasta allá. Entonces, ¿qué hacían con el feto, con el óvulo? Lo ponían en un lugar oscuro y húmedo y lo subían y lo bajaban. Cuando nacía era feliz en la oscuridad, subiendo y bajando por el ascensor en la mina, ¿no? Es decir, generaban individuos condicionados a la sociedad, pero eso es libertad. Exacto. Y del lado afuera del muro de la ciudad estaban lo que para Huxley serían los hippies, ¿no? Gente totalmente libre, viviendo la naturaleza, pero los agarraba el COVID y los mataba a todos, ¿no? Es muy interesante. Yo lo releí el libro y diría que es uno de los libros que no envejeció muy bien, que la ideología, el planteo, la idea, precioso, pero el libro no. Obligado. Igual que otro que tiene La Isla, que es sobre la educación. La Isla sobre la educación, es ese que arriba volaban unos pájaros que te decían aquí ahora, y te das cuenta que atrás en profundidad es muy lindo, pero que como libro también envejeció mal. Me parece que las obras de Huxley envejecieron un poco. No sé, no es mi especialidad. No, pero Gabriel. Sí, bueno, verlo con otros ojos. Ken Russell, perdón, me estaba acordando, es el que después... A ver, esta película es del 71, ¿no? Los demonios. Pero después del 80 dijo Estados Alterados. Estados Alterados. Enorme película, gran película. Muy buena, esa me encantó. Increíble. A mí me gustó muchísimo la primera parte. Después al final se pone tipo ciencia ficción y se le vuela bien Ken Russell. Al final se va al carajo. Sí, exacto. Pero donde se combina ahí que te dan como... Pero toda la primera parte de la inmersión en el tanque, sin aferencias, o sea, con William Hart. Eso está muy interesante. Exacto. Bueno, Los Demonios. Con Vanessa Redgrave y Oliver Reed. Vanessa Redgrave y Ahí va a ser, para terminar con lo de Ken Russell, hizo Tommy. Sí, la primera ópera rock en la historia del mundo del rock y en la historia del cine fue Tommy, la ópera rock de los Who, de Roger Daltrey, Peter Townsend y Bonham, todos esos. Bonham no. No recuerdo el nombre del baterista, pero era un tipo muy peculiar. Hizo Tommy. Que también es una parafernalia impresionante, con Eric Clapton, con Tina Turner, no le faltaba a nadie en la película.
muy, muy ruidosa. O sea que era ese tipo de director. Entonces los demonios hay que irla a ver sabiendo que el director te va a chocar, te va a dar palo. Y los demonios es palo y palo. Sí, es una película para ver con la abuela, ¿no? Por ejemplo, o verla un fin de semana en familia. Como diciendo, bueno, a ver, vamos a mirar con la nena, los abuelos, a ver, con la nena, bueno, le ponemos ahí que en raza, a ver qué cosa tenemos acá, los demonios. Ah, mira, católico todo. Mirá vamos a mirar algo católico para aprender los buenos valores, cómo se debe actuar, y de repente aparece el cura que tenía, ¿no? Hay que decir algo también del tema de la reacción de la iglesia, Pues esto está basado, vamos a explicar, más allá de Aldous Huxley, está basado en algo real, ¿no? Que tiene que ver con los juicios. Ahí nos fuimos. Aldous Huxley escribe el libro Los demonios de Ludón, que estaba basado en una historia real de la Edad Media, de un pueblo que se llama Ludón, donde aparecen unas brujas poseídas por el demonio. Sí, exacto. Y ahí está una monja de la iglesia, etcétera. Y tenías ahí el párroco local, que era tenía una vida un poco complicada, digamos, ¿no? Muy sexual. Sí. Y bueno, y parece que a él lo acusaron de poco Claro, claro, atrás del proceso que a él le hacen, digo que esto va más allá de la histeria, porque la endemonió. Claro, la dejamos para dentro un rato, la localizamos en el personaje. Ahora el padre, que lo protagoniza, un tremendo actor. Sí, Oliver Reed, que era de Urbain Grandier. Sí, impresionante, el padre de Grandier. Perdón por mí. Entonces sí, tenía las peculiaridades en su comportamiento sexual, social, pero estaba tomando poder. Claro. Y estaba haciendo una fortaleza de su ciudad, y bueno, y choca con la iglesia, choca con el rey. Hay una escena de histeria colectiva cuando el rey viene y las monjas entran en histeria y se desnudan y bailan. Y hacen cualquier cosa, anda que rompe la Biblia. Sí. No es eso. Y ahí dice que están endemoniadas. Después hay otra escena de histeria colectiva donde las van a matar a las monjas y las sugestionan, o ahí directamente las obligan, entre comillas, porque las iban a matar, de que les diera el ataque, ¿no? Si están poseídas por el demonio, o la matamos. Entonces estaban poseídas por el demonio. Entonces las manipulaciones de la iglesia, del cardenal, está todo el tema político a través de la iglesia. Eso más. Sí. No va. Todo eso más las torturas a las cuales se sometió el padre Grandier y la muerte y todo eso hicieron que la iglesia en una primera instancia la rechazara, la película. Y sí, porque además tenía no se estrenó. No, claro. Hubo países hasta que no se estrenó. Lo que pasa es que siempre hay cosas que se involucra en la iglesia y gente desnuda. Como no en forma de tortura, que ahí capaz que sí, pero sí como en forma de gente disfrutando desnuda. Si hay gente que es torturada, desnuda, perfecto, ahí le damos el ok. Pero si hay gente que está disfrutando, empezamos ahí, no, todo mal. Pero ahí lo interesante de la película tiene ese personaje. Bueno, es que en realidad no fue estrenada, le pusieron categoría X en el Reino Unido, Estados Unidos, que es lo mismo que no estrenarla. No, exacto, sí. Si es X puede ir solo a los cines porno, la película no es un porno, así que no nada que ver, hermano. No tiene lugar la de intención. No, es una tontería. Y el correo de la cera, que fue muy, muy negativo en sus comentarios. Sin embargo, 20 años después, como siempre pasa, o 30, la valoran como una de las películas más cristianas, entre comillas, del cine. Se valoran otras escenas, que hay un par de escenas donde él va con un pedazo de pan, hace una misa, o la escena última, después que lo matan, le prenden fuego, que se abre un camino. O sea, se puede considerar una película muy cristiana, pero también se puede considerar una película muy anticlerical. Claro. O sea, es muy, muy interesante esa doble visión. Sí, y ahí tenemos el personaje de Vanessa Redgrave, que interpreta una especie de monja que siempre está como
Como alucinando ahí. Esa es la histeria. Porque de la nada, ¿no? Pues, o sea, no estaba así, empieza como a fantasear cosas. La histeria es de acá el mecanismo es de la represión sexual, como decía, cuando él convierte, ¿no? Lo que tiene adentro, la angustia o lo que está reprimido, en este caso la sexualidad, en algún síntoma. Claro. Y tiene 2 o 3 escenas brillantes de histeria. Una de ellas es un sueño, de ella, una fantasía donde ella tiene una, ¿cómo se llama? Una jiba, una joroba. Sí, exacto. Aparentemente y entonces la ve con la cabeza doblada. Ahí está. Y en una escena ella lo ve venir a él, que era el motivo de su amor, y lo ve venir, sale del agua como flotando y abre los brazos. Parece que fuera Jesús. Exacto. Con los brazos abiertos saliendo del agua. Y ella está en la orilla toda vestida de blanco, con un pelo rojo. Ojo, el color del pelo es muy significativo, digo, un color pasional, ¿no? Creado de ella, y sin la joroba ni nada de eso. Y se produce ahí un encuentro en el cual ella pasa el pelo de ella, pero un pelo largo, muy por algo los musulmanes les hacen tapar el pelo a las mujeres, sobre los pies de él y no sé cuánto. Y cuando esa escena que tiene un erotismo indirecto, digo, o para el que no lee, digamos, los contenidos sexuales y eso, y en ese momento a ella le empieza a salir la joroba y empieza a ponerse fea, y todos los que están alrededor se empiezan a reír. Y la cámara empieza a girar alrededor. Esa escena es brillante, claro, para mí. Sí. Pero todo el tiempo usted esa imaginería, porque no sé, por ejemplo, cuando está con las fiestas al principio, el que estaba travestido, o sea, hay como ¿no? Como que todo el tiempo juega de imaginería, hay todo ¿no? Que mezcla como lo burdo, lo religioso. Entonces en ese punto la idea no sorprende cuando empiezan las alucinaciones, ¿no? Porque como parte de una imaginería que la propia película establece con la puesta en escena, ¿no? Sí. Cuando yo la vi, la película, que fue allá, la película se estrenó en el 71, la vi un poquito después, me acuerdo, en el cine Positos. Existía el cine, todavía no lo tenía Cinemateca, era Cine Positos, Cine Independiente Positos, la dieron ahí. Bien. Y cuando salí recuerdo que había gente que estaba furiosa con la película, un par de colegas médicos, hoy día, en aquel momento éramos estudiantes, y recuerdo gente que se fue del cine, se retiró del cine en la mitad de la película. Fue muy, muy impactante en ese momento de la película. Y ahí estaba la que decíamos, la histeria colectiva. ¿Por qué iba lo del 70 y pico? Sí. Porque era cuando se hablaba de la histeria colectiva de los Beatles. Que generaba eso. Que las mujeres se desmayaban. Sí, exacto, lo tenían cerca ahí. Es que uno veía los videos están todos se saca los gritos y como que se mueren, se desmayaban, lloraban, gritaban, ¿no? Y era un fenómeno de histeria colectiva ya descrito, ¿no? En la Edad Media o mucho antes. Sí, claro. Que los Beatles ahí, bueno, no los condenaron los Beatles por creo que en honor al cine hay que citar, yo la vi una vez sola y hace muchos años, una versión del mismo libro, se llama Madre Juana de Los Ángeles, que es una versión polaca de la película, que la vi hace muchos años, una versión en blanco y negro. Éxito de taquilla, ¿no? Difícil de ver. Rompió la taquilla el año 73. La gente hacía fila. ¿Cuándo se estrena acá, por favor, la película polaca en blanco y negro basada en la película polaca en blanco y negro? ¿Cómo era el nombre? Madre Juana de Los Ángeles. Ya el nombre me genera, quiero ir a verla ya. Sí. Madre Juana de Los Ángeles, una película polaca, sabemos el año más o menos, ¿no? Sí, está acá, por acá lo tengo. Ya la imagino un taquillazo ahí. Sí. Ojalá Hollywood no haya sacado ninguna película ese año importante porque no pudieron competir. Una película polaca en blanco y negro. Sí, muchos dicen que es una obra maestra que tiene claro, es fácil porque ¿cuánto la vieron? Claro, es una obra, yo no le voy a con todo cariño a las películas a la gente polaca, si hay polacos escuchándonos, los baños especialmente, pero si hay gente que está escuchando polaco con todo el cariño, no lo voy a corroborar, ¿no?
que es una obra maestra, no me enteraré después. Las escenas de la histeria colectiva, las monjas tiradas en el piso, hay una Capaz que la miro, con sangre, me hago el cry y después miro en una pared de piedra, digo, tiene sus cosas impactantes. O sea que crisis conversivas, como decíamos, teníamos las cegueras, teníamos el mutismo, las cegueras como en la mirada de los otros, el mutismo como en persona, las crisis esas conversivas, la histeria colectiva como en los demonios, todos los ejemplos que se ven en Freud, Pasiones Ocultas de Houston del 62, esa sí la recomiendo, es muy fácil de acceder, creo que está hasta en YouTube. Sí. Yo no la pude conseguir en inglés, está doblada al español. Perdón, porque uno busca esta película que decíamos de Madre Juana de Los Ángeles, digo, para gente, porque esta gente está llamando en estos momentos a los estudios preguntando, es del año 61. 61. La película polaca del 61 dura 110 minutos, acá fue 2 horitas, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, para el que está interesado la puede ver no sé en dónde bueno, atención, tuvo en el Festival de Cannes premio especial del jurado del 61, claro, antes a ver. Bueno, tuvo mejor Palma de Oro, mejor película, y Palma de Oro, muy bien, excelente. No, la Palma de Oro se la llevó otra, perdón, se la llevó Una larga ausencia. Mucho gusto. Y la Palma de Oro mejor película, no tuvo eso. Tuvo un premio especial de jurado que es a saber, ¿no? Premio, si no te dan mejor película y te dan premio especial de jurado, pues es como ganar, no sé, nada. Buena, como todo bien, pero bueno. No, nada más con ese tema, ¿no? No, tampoco era, claro. Pero el tema es exactamente. Para la gente que estaba preguntando, lo estaba llenando de mensajes. La inspiración es exactamente la misma. Bien, excelente. No es buena porque no dura. ¿Ves? Persona es mejor película. ¿Por qué? Porque dura una hora. Esta dura casi 2 horas. Ya se fueron, ahí fueron demasiado. Bien. Una cosa interesante que se me olvidó, pero es una de esas historias del cine. La de Freud, Pasiones Ocultas de John Huston, sí. Intentó contar con el guión de Jean-Paul Sartre. Sí. Y es interesantísimo el tema de los guiones de Sartre, porque con El Ciudadano, Citizen Kane, la película de Orson Welles que revolucionó la historia del cine, en primera instancia Welles le había pedido a Sartre que le hiciera el guión. Entonces le hizo, creo que quería, no recuerdo los números, pero quería un guión de 20 páginas. Y Sartre le mandó uno de 200. Y dijo, no, que no podía ser, que 200 era mucho, y le mandó uno de 2000. Y ahí Hollywood echó a Sartre. Claro, sí, no entendieron, claro. Y bueno, y con esta pasó una historia parecida. Empezó a escribir el guión de Freud, Pasiones Ocultas, empezó a tener diferencias y se fue. Pero es interesante, habría que... si tuviéramos un poco de tiempo, recorrer la historia de Sartre o de los existencialistas en el cine, ¿no? Sí. Es muy, muy interesante. Bien. Bueno, y el otro gran grupo de síntomas que hay son los síntomas disociativos, los síntomas de disociación, donde esa persona, esa máscara, sí, se disocia, se divide en dos. Clásicamente en dos. Lo que la gente conoce como las dobles personalidades. Claro. Y acá hay que aclarar de entrada que cuando se habla de doble personalidad la gente piensa en el esquizofrénico. Sí. Y eso es un error gravísimo. Tú te lo digo. El esquizofrénico jamás va a tener dos personalidades porque ni siquiera puede tener una. El esquizofrénico lo que hace es disociarse, quebrarse. Hay una palabra alemana que se llama Spaltung. Sí. Es decir, su mente se fragmenta. No puede generar una personalidad coherente que va a generar. Es como esas. Capaz que nada que ver, yo repito nada que ver porque me cuesta hablar frente a alguien que sabe mucho del tema y digo, estoy diciendo cualquier papá. Ahora sé lo que sienten mis alumnos cuando van a preguntar algo en clase. La pregunta es la siguiente: es como esas películas, puede ser. ¿Viste esas películas que es donde son como, no sé. Había alguna, me acuerdo que trabajaba John Cusack, que era, no sé, llegaban a un hotel 10 personas, ponele, ¿no? Diferente, ¿viste? Hablando de hombres, mujeres, jóvenes, más viejos, de qué, y
y después como que había un asesino, ¿no? Que andaba atrás por el hotel, no sé qué, una noche lluviosa, y los iba como matando de a uno, ¿no? Y al final la revelación es que en realidad eran todas personalidades de una sola persona, ¿no? Que era todo lo... Hay como un par de esas, ¿no? Donde en realidad como 10 personas, en realidad en la cabeza era una sola y ganó el malo. ¿Es un poco eso? Sí, no. Eso es muy cinematográfico. Claro. En general, vamos a lo común de lo conversivo, después vemos lo del cine. Lo común es un poco el sonambulismo, supongamos la persona que se levanta y se disocia y hace un montón de cosas, cocina, va a la casa, sale a la calle, ¿viste? Es decir, y no lo recuerda. O sea, la personalidad se divide. Henry A., el psiquiatra ese que yo decía que es uno de los maestros, decía, son viajeros sin maletas. O sea, salen y se toman un ómnibus y no se acuerdan. Yo he tenido pacientes que salieron de su casa y cuando se volvieron a juntarse con ellos mismos, estaban en Punta del Este, en una playa, y eran las 7 de la mañana. Y no recuerda muy bien qué pasó. Qué raro ese, pero después para el boleto, todo. Son siempre simbólicos. Es decir, cuando tú buscas después, son amas de casa, muy correctas, muy reprimidas, ¿no? Que cuando largan esa personalidad, bueno, como que decían antes, tiran la chancleta, claro. Caen en una promiscuidad sexual. Después hacían las que, no sabés lo que me pasó. Pero te acabo de encontrar con Arturo. No, pero no sabés lo... Mirá, te voy a explicar lo que me acaba de pasar. Mirá, ¡ay, sos vos! No, mirá, me acabo de despertar porque justo fui al psicólogo y me di cuenta que soy sonámbula. Y los sonámbulos tenemos estos problemas de que, bueno, de repente estamos acá con otra persona, lo que parece algo sexual, y no me di cuenta. Pero ahora, mira, justo me desperté. ¡Salga de acá! ¿Qué pretendes de mí? Salga de... Claro. Mira, esa es una buena. Pues yo imagino que se entera de salgo porque cocino, no sé, porque uno deja el sonámbulo a vuelta por la casa, pero alguien que sale y paga un boleto, ¿no? Yo imagino esas cosas, ¿cómo hace, no? Tiene como una segunda personalidad. Claro. En el inicio del psicodrama, que lo inició una persona, un médico se llama Moreno, su primer paciente era una histérica que tenía justamente estas dobles vidas y bueno, y él lograba que en el escenario, psicodrama tiene un escenario donde los pacientes representan cosas. Claro, al ser dos es más fácil. Entonces podían disociar, claro, esa personalidad interesante. Bueno, y lo que hay que decir, sí, que tiene que quedar claro, es que no son esquizofrenias, ¿no? El esquizofrénico lo que tiene es una mente que se destruye, que se empobrece. Incluso cuando se dice que se divide, esquizo es dividido y frenos es mente. Tiene la mente dividida. O la mente hendida, cortada en dos. ¿En qué dos? Y una parte sana, claro, que sabe que 2 más 2 son 4, porque no tiene que cruzar con la luz roja, y una parte enferma que delira y dice que él es un enviado de Dios, o que lo persiguen, o escucha voces, o todo eso. O sea que la máxima disociación que puede hacer el esquizofrénico es entre la parte sana y la enferma, y tratemos de conservar la sana y apagar la enferma, pero no una doble personalidad. La doble personalidad son histerias. Entonces, en el cine hay un ejemplo muy, muy bueno que es histórico por varias razones. La película se llama Las 3 caras de Eva. Es una película del año 1957. Es interesante. La actriz fue una de las primeras actuaciones de Joan Woodward. Y por esta película se ganó el Oscar a mejor actriz protagónica, o sea que fue una buena actuación. Sí, lo es. Lee J. trabaja. Lo interesante de esto es que unos psiquiatras, dentro de ellos uno apellidado Cleckley, que es uno de los maestros de la psiquiatría americana, y otro colega apellidado Thigpen, Corbett Thigpen y Herbie Cleckley, encuentran un caso de una triple personalidad, que era una cosa que no se había descrito mucho, y hacen el estudio del caso y publican un libro. Ese libro se hace un éxito de ventas y se hace muy popular, el bestseller de aquella época.
De tal manera que el cine lo toma para hacer una película sobre el tema. Pero es una película basada en un caso real, psiquiátrico, publicado y comprobado. Y tratan la película de darle esa imagen casi documental, pero es una película muy interesante. Tanto que la primera escena aparece el psiquiatra en un cine vacío diciendo: lo que ustedes van a ver es la historia de fulanita, sí, que es verdad. O sea que ya sabes que estás viendo una historia que es real. Claro, sí, está un rato explicando todo el caso. Claro, explicando el caso. Y entonces ahí aparece el psiquiatra y traen a una mujer, una campesina, una mujer muy sencilla, con un marido más sencillo todavía, cuya nombre es Eva White, Eva Blanco, ¿no? Uh-huh. Eva White. Y por momentos desarrollaba una segunda personalidad que era Eva Black. Exacto. Y cuando desarrollaba esa segunda personalidad, ella, cuando ves la primera escena, la ves una mujer muy tímida, con su carterita, la forma en que se sienta, la forma en que se viste, el hablar, muy sumisa, muy temerosa. Y cuando desarrolla el personaje de Eva Black, por ejemplo, se va de noche. Que baila, canta, está con algún tipo ahí. Sale con un tipo, etcétera. Y está muy interesante una escena en la cual la hipnotiza. El psiquiatra, sí, en aquella época se utilizaba, como decíamos antes, de darse cuenta de que no servía para mucho. La hipnotiza y aparece Eva Black y erotiza los vínculos, como decíamos al principio, se erotiza el vínculo con el psiquiatra, lo seduce, le pone música, le baila. Sí, se ponen en poses ahí provocativas, ¿no? ¿Por qué no nos vamos? Y está interesante para cuando examinemos cómo el cine ve a los psiquiatras, a los psicólogos, a los tratamientos, ¿no? Sí, terapéuticos o biológicos, como el electroshock. Vamos a ver cómo el cine ve todo eso. Recordar, a ver si nos acordamos de este ejemplo, porque se comporta de una manera muy ética. Es decir, es un ejemplo de cómo hacerlo. Solicita ayuda de otro colega, presenta el caso. Claro. Hasta ahí es una doble personalidad que más o menos muchos psiquiatras con años de experiencia veían. Antes se veía más. Pero el tema es que aparece una tercera personalidad. Que ahí es donde está lo interesante del caso, ¿no? O sea que además de Eva White y de Eva Black aparece una tercera personalidad que no le voy a contar nada. A ver si ven la película. Exacto. Vale la pena. Sí, está muy bien. Sí. Porque incluso ahí es interesante también no solamente el personaje de Eva, que es como un poco el centro, sino también de alguna manera cómo el lidia con todo eso el esposo, ¿no? Porque claro, que no entiende lo que pasa, que no tiene las herramientas, digo, capaz ninguno lo tendríamos, ¿no? Pero digo, él menos todavía por un hombre sencillo, lo que seamos hoy, un hombre de campo bastante sencillo, como que él no puede tampoco, no sabe cómo lidiar con la situación que está viviendo, porque la mujer no se intenta matar a la hija, la intenta ahorcar en un momento, o sea, la hija que tienen, ¿no? Que es esta otra muchacha, que detesta a la esposa, a la niña, a todo el mundo. Entonces también es como de ese lado, ¿no? Además de estar enfocado obviamente en la muchacha, en lo que le pasa también, en cómo eso puede afectar el entorno, y a la niña en un momento. Digo, cómo puede afectar esa situación el entorno familiar, ¿no? Que también es tan importante como el propio paciente. Sí, cómo él no puede con la enfermedad de ella y termina dejándola, estoy contando la película, pero termina dejándola, ¿no? Uh-huh. Y recién cuando aparece la tercera cara de Eva, que ella le adjudica otro nombre, que no es Eva, ahí es que ella se cura, digamos, y establece otra pareja diferente, pero cómo la histeria esta disociativa destruye la familia, ¿no? Exacto. Es otro enfoque interesante. O sea que es muy interesante porque ves la familia, la pareja, ves la posición del psiquiatra, ves el tema de la hipnosis. Sí, para encontrar un poco el problema original, ¿no? Que causa eso, que después no vamos a decir nada sobre el final, se explica. Que lo encuentra. Exacto, cuál fue el problema original, etcétera, que generó, que causó que explotó esta situación, ¿no? Sí.
Muy bien la película. Yo debo admitir que cuando la dije, cuando empieza el tipo hablando, esto va a ser, esto es un bodrio, va a ser un bodrio, el tipo explicando, no, todos son hechos reales, y no sé cuánto, serio, ando en la cama, dije, esto va a ser. Porque es verdad que tiene un componente didáctico, porque incluso hay como bastante voz en off que va explicando, pero de todas maneras es muy entretenida, está muy bien, ¿no? Como me sorprendió, no, porque, no por. Ya cuando parece todo muy didáctico, yo esto va a ser un bodrio, pero no, debo decir que muy bien, no, además desde el punto de vista muestra cómo funciona la hipnosis cuando funciona. Claro. Yo era un poco pesimista con el tema de la hipnosis, pero reconozco que a veces funciona. Yo he visto pacientes que han andado muy bien, ¿viste? Pero claro, son la excepción. Con la hipnosis, el psiquiatra logra llevarla al episodio traumático inicial, que es que ella estaba jugando y la sacan de jugar porque había muerto una abuela o un abuelo, y la obligan a ir y darle un beso al cadáver en la frente, que era histórico, parece. Sí, y no quería la nena, la arrastraron. Sí. Una cosa horrible, ya contamos el final. Sí. Y ahí no existen los spoilers. Ahí se genera el conflicto, y bueno, con la hipnosis se llega a ese elemento. Pero reitero que no es tan así la psiquiatría, pero bueno, pero en este caso funcionó. Vamos a darle un crédito, aunque sea una vez, pobre. En este caso, en el cine funcionó. En el cine funcionó, exacto. Exactamente. Muy interesante. Creo que sabe que es una película en blanco y negro y que tiene muchos años. No, está muy bien, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Sí. Creo que Los demonios se ven muy bien. Sí, muy bien. Se ve. Freud, la de John Huston, se puede ver para atrás y para adelante, porque no solo está el episodio sino que son los primeros años de Freud. Entonces muestra su relación con Breuer, Freud, que tenía sus fobias, también, cómo hace sus fobias y su ataque de pánico. Está muy no, y además en los estudios que va descubriendo cosas, mirá la fijación sexual de ella. Sí. O sea, descubre como algunas cosas a lo largo de la película que ya explica, está bueno. Sí. La postura que tiene hacia él, de como de esto que es, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Sí. Y bueno, para terminar con el tema de la histeria, sí, tengo una película que, a ser sincero, no vi. Que estudiando el tema la encontré, y por lo que leí de la película dije, esto es una joyita. Pero por lo que leí debo verla. La película se llama Augustine. Sí, 2012, fue la francesa. 2012. ¿Tú la viste? Sí. Sí. Estaba muy bien, sí. El actor ahora lo puede ver uno en Titane. Creo que es el mismo Titane, no, pero creo que es el mismo, una película que está de moda este año. Que un poco es muy parecida a la de Freud, y de alguna manera refleja también como ese costado, ¿no? Pero ahí también hay como él con esta muchacha, él es un psiquiatra, se interna con la muchacha, y también una cosa media sexual y media rara, pero está bastante bien, sí. Tuvo cierta repercusión en su momento, incluso fue premiada, tuvo algún éxito. Pero sí, como que actualiza un poco la historia y lo de Freud, un poco ahí, como que más o menos, si no sé, si se pueden, digamos, ver una película en blanco y negro, capaz, ¿no? Medio vieja, capaz que se ponen un poco, bueno, esto me da un poco de miedo, pueden ver esta que un poco actualiza algunos de esos conceptos. Sí, ¿no? Es el 2012, o sea que... Francesa, se pueden hacerlo. Lo que estuvimos hablando, bastante reciente. Sí, claro. Bueno, igual pero sirve para... exacto. Una película francesa sobre este tema, 2012, ideal para una cita, tirás. No, bueno, yo que miro cine francés, tirás esa. Por haberlo escuchado acá, y obviamente vas a hacer el deleite de la... La voy a ver. De las masitas con las veteranas, ¿no? La voy a ver. Lo que trae interesante es aparece nuevamente el personaje de Charcot, que es este profesor que fue el que motivó a Freud a meterse en lo de la hipnosis y la psiquiatría, que es la escena esta en que dice, han visto la creación de un síntoma histérico y cambia uno por otro. Bueno, se ve que era un profesor que tenía una personalidad muy, muy fuerte, y histriónico. Es el caso, claro, ahí tenemos es el caso real de la paciente más famosa de Charcot. Está Agustín, que no sé si realmente la paciente se llamaba Agustín, parece que sí. Sí. Y que había ingresado con síntomas histéricos, histriónicos,
parálisis, anestesias, esa especie de convulsiones, espasmos, contracturas. Sí, tenía el tema del ojo, parece que tenía de todo, ¿no? Exacto. Y no la vi. Por eso es que como no la vi, cuando leí sobre la película copié algo que lo voy a leer, Sí. porque es una descripción que hace Charcot de su paciente. Y si hay una buena descripción de una personalidad histriónica, es esta que hace Charcot. Charcot dice: es rubia, de complexión grande y fuerte para su edad, y ofrece el aspecto de una muchacha en la pubertad. Es activa, inteligente, afectuosa, impresionable, pero también caprichosa. Le gusta mucho llamar la atención. Es coqueta, pone mucho esmero en su aseo, en la disposición de sus cabellos, que son abundantes, a veces de una manera y a veces de otra. Las cintas, sobre todo las de colores vivos, son lo que más le agrada. O sea, hizo una descripción brillante de una histérica, ¿no? Del pelo, de las cintas, del arreglo, del coqueteo, del llamar la atención, de la inteligencia, la afectuosa, la impresionable, o sea, la susceptibilidad, esa que decíamos que es hiper susceptible, Bueno, pero también de ser caprichosa. Claro, sí. Excelente. Un pequeño dato de esta película, es simplemente como un dato, que la que interpreta la esposa del profesor ¿no? El médico es Chiara Mastroianni, que es la hija de la señora Mastroianni, y es igual. Es asusta lo igual que es como nada, es igual a Mastroianni. Se nota que mal apellido, la cara es igual a Mastroianni, es Mastroianni con peluca, tal cual. Es como algo, no sé, no voy a hablar más para no decir cosas que después la voy a tener que ver porque es una prueba de que no las vi todas. Exacto, muy bien. Chiara Mastroianni, así que está bueno. Y el actor es el de Titane, exactamente. El protagonista actuó en Titane, que es una película francesa que ahora estuvo bastante en boga, bastante interesante. El año pasado, ya no sé en qué año estoy. El año pasado tuvo, o este año, cuando fue Titane. Bueno, no importa. Este año. Entre el año pasado y este año. Con la pandemia, no sé. Sí, horrible. Pero creo que fue el año pasado Titane. A ver, ¿cuándo hablé yo de Titane con más personas? ¿Qué momento? ¿Qué estaba diciendo yo? Che, ya se la pandemia. O, ay, me voy a dar la vacuna. No me acuerdo. La verdad es que no. Pero bueno, Titane. Estaba bastante bien. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces. Acá en Cinéfilos. Así que a todos los cinéfilos que nos están escuchando en este nuevo episodio, gracias por estar ahí nuevamente. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene con un nuevo tema. Y bueno, nos reencontramos en la próxima. Gracias a Seba da Silva en la producción. Todo esto, si sale bien, es gracias a él. Y si sale mal, es culpa de él. Es culpa de él, exactamente. Todo va para él. Es el que pone la plata para que estemos acá. Así que no podemos decir otra cosa. Así que bueno, saludos grande para todos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao.